Buenos días. Hoy vamos a analizar 3 grandes componentes: músculo, retículo endoplasmático liso y citoesqueleto. Pero antes de iniciar, les voy a hacer ya recordar de que en la bibliografía citada van a tener una página online de un video, que eso van a tener que mirarlo para que en la clase presencial lo vamos a analizar, lo vamos a elaborar y luego lo vamos a resolver. Continuando con los contenidos de músculo, nosotros tenemos que... ¿Qué es músculo? Músculo proviene del latín musculum, que significa anatómicamente un conjunto de fibras contráctiles. En el organismo vamos a encontrar diferentes tipos. Generalmente los autores los clasifican en 2 grandes tipos: estriados y lisos. Dentro de los estriados tenemos el esquelético, que tiene un funcionamiento voluntario, en tanto que el cardíaco tiene un funcionamiento involuntario. El otro gran grupo es de los lisos, músculo liso que funciona en forma involuntaria. Y también podemos hablar, dentro de los grupos de los lisos, las células mioepiteliales, que se localizan en células epiteliales de glándulas. Tenemos distintos tipos de células musculares de acuerdo al tipo de músculo. En el músculo liso, las células son de tipo fusiforme, con un núcleo central. Cuanto a las miofibrillas, no está bien organizado las estriaciones, pero no está bien dilucidado científicamente. Vamos a hablar un poquito ahora de la diferencia con las células esqueléticas cardíacas, que son células más grandecitas, ramificadas, con un núcleo central, mononucleadas, y presentan estriaciones transversales a nivel de las miofibrillas. El otro tipo de células son las células esqueléticas estriadas, que se caracterizan porque están constituidas por varios núcleos, es decir, son multinucleadas, con estriaciones transversales. Luego vamos a hablar específicamente del tejido muscular esquelético. Los componentes son activos del sistema locomotor de este tejido. Tiene una inervación voluntaria. Su estructura son unidades estructurales denominadas células musculares estriadas. Se localizan en paladar, lengua, músculo de la mímica, músculo extrínseco del ojo, parte superior del esófago. Ahora bien, las estructuras jerárquicas del tejido muscular esquelético, por fuera está rodeado por una capita denominada perimicio. Hacia el interior, rodeando los fascículos, tenemos el endomicio. Y por fuera, ya rodeando al músculo, tenemos el epimicio. El músculo va y termina unido a la fascia muscular. A su vez, todo músculo, cuando ya van a ver en la anatomía, se une al hueso por medio del tendón. Vamos a ver un poquito cómo está constituida la célula muscular esquelética. Está constituida como toda célula eucariota, que está rodeadita por una membrana, en ese caso se denomina membrana plasmática o celular.
A nivel del músculo se denomina sarcolema. A nivel de toda célula eucariota animal, ¿sí?, tenemos más hacia adentro lo que se denomina citoplasma, esa matriz o citoplasma o solución acuosa, donde asientan los distintos tipos de organelas. También a nivel del músculo se presenta esa matriz o solución acuosa, pero con otro nombre, se denomina sarcoplasma. Es decir, asientan los distintos tipos de organelas, como el núcleo, un componente muy importante a nivel del citoplasma. A su vez también el nucleolo y sus cromatinas. Más a nivel del sarcoplasma tenemos otro tipo de organelas que son complejos de Golgi, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias y el retículo sarcoplásmico. ¿Por qué le digo retículo sarcoplásmico? Porque a nivel del músculo se denomina así. En tanto que en cualquier célula eucariota animal se denomina retículo endoplasmático liso. Que la estructura, la morfología del retículo endoplásmico liso es una membranita lisa, porque está muy bien desarrollado en células que producen o sintetizan lípidos. Intervienen también en la glucogenólisis, también intervienen en el almacenamiento del calcio o secuestro de ion calcio, que es justamente lo que produce a nivel del músculo, y ahí se denomina retículo sarcoplásmico. Tenemos también otros de los grandes componentes que integran a nivel del músculo y que está muy bien diferenciado, es el denominado citoesqueleto. Nosotros tenemos que el citoesqueleto, ¿qué es? Es una red tridimensional que mantiene la forma de la célula. Es el sostén de la célula. Se caracteriza por tres grandes componentes, que son filamento actina, microtúbulos y filamentos intermedios. El filamento actina de aproximadamente de 7 a 8 nanómetros, que está constituido por proteínas filamentosas, es decir, se va creando por un proceso de polimerización y despolimerización hasta que se crea, ¿no es cierto?, el filamento de actina. Es polarizada, es decir, que tiene un extremo positivo y un extremo negativo, y tenemos que, a su vez, tenemos el otro componente, que es el filamento intermedio, ¿sí? Por su tamaño se lo denomina intermedio porque tiene aproximadamente entre 10 y 12 nanómetros. Y el más grandecito son los microtúbulos, que van de 22 a 24 nanómetros. Filamento intermedio también está muy bien diferenciado a nivel de los músculos junto con el filamento de actina, formando, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que forman una especie de unidad funcional y estructural que está delimitado, ¿sí?, por una especie de estriaciones transversales que se denominan bandas claras y bandas oscuras. Las bandas I claras tenemos a nivel de ellas un disco Z. Entre dos discos Z tenemos esa unidad denominada sarcolema, que es la unidad funcional y estructural del músculo, donde encontramos el filamento de actina y el filamento grueso de miosina. A nivel del filamento de actina está regulado por un gran complejo proteico, que son las protoninas C, T e I. Cuando se va a producir el proceso de contracción muscular, a nivel de las cisternas del retículo endoplasmático
libera a través de una bomba de calcio regulada por unos receptores proteicos, sale hacia el citosol y se fija a nivel de la protonina C para comenzar el proceso de contracción muscular. El otro filamento grueso, miosina 2, está caracterizada porque tiene una cabecita, ¿sí?, con actividad de ATPasa y un cuello con una propiedad de flexibilidad que le va a permitir producir un cambio conformacional, ¿sí?, para que la cabecita se fije al filamento de actina y se produzca de esa manera el proceso de contracción muscular, que es lo que nosotros vamos a ver específicamente en la clase presencial. Ahora bien, para finalizar, quisiera hablar un momento con ustedes acerca de cómo tener sentido con respecto a las respuestas, de que siempre nos preguntamos, ¿para qué estudiamos esto? Justamente siempre se estudia músculo por un lado, retículo endoplásmico liso por otro lado, citoesqueleto por otro lado. Y hoy vimos que están interrelacionados para producir la contracción muscular. Y es lo que nosotros vemos cotidianamente y realizamos, como por ejemplo correr, caminar, empujar una silla, tomar un objeto, ver un anciano cuando trata de caminar con un bastón y todas las acciones que ustedes puedan pensar. ¿Tiene sentido esta relación? Nos vemos la próxima clase.